Víctor Aguilera se estiró cansado al salir del taller de la Fábrica Nacional de Automoción. El turno de noche había terminado y los primeros rayos del sol de verano ya se abrían paso a través del smog industrial sobre Madrid. A los 23 años era uno de los mejores mecánicos de la fábrica, pero soñaba con algo más grande. En su mochila llevaba planos y esquemas, frutos de noches sin dormir dedicadas a inventos que, según creía, algún día cambiarían el mundo. En lugar de tomar el autobús y dirigirse a casa, al piso compartido en las afueras de la ciudad, Víctor decidió caminar por la ribera del río Manzanares. El aire fresco después del ambiente sofocante del taller le parecía un bálsamo vivificante. Caminaba lentamente por la acera, admirando el reflejo del cielo matutino en las aguas oscuras del río. La ribera estaba casi vacía, solo algunos corredores matutinos esporádicos y barrenderos limpiando la basura del día anterior. Víctor se detuvo junto a la barandilla y respiró profundamente. Era precisamente en momentos como estos cuando le llegaban las mejores ideas para sus inventos. De repente, un ruido desde el río captó su atención. A unos 200 metros de la orilla se encontraba un lujoso yate blanco como la nieve con acabados dorados. En cubierta se distinguían figuras de personas, probablemente madrileños adinerados que terminaban una fiesta nocturna recibiendo el amanecer. Víctor ya se disponía a continuar su camino cuando escuchó un chapoteo y gritos. Al volverse hacia el río, vio a alguien debatiéndose en el agua junto al yate. La figura era pequeña, claramente una chica. Agitaba los brazos desesperadamente, pero la corriente la alejaba cada vez más de la embarcación. En la cubierta del yate reinaba el pánico. La gente gritaba, alguien arrojaba salvavidas al agua, pero caían demasiado lejos de la que se ahogaba. Se veía que la chica se debilitaba, sus movimientos se volvían cada vez menos coordinados. Víctor no lo pensó dos veces. Se quitó la mochila y la chaqueta de trabajo directamente en la acera, saltó por encima de la barandilla y se zambulló en el río. El agua fría le quemó el cuerpo, pero inmediatamente comenzó a nadar hacia la chica con brazadas poderosas. Los años nadando en la piscina local no habían sido en vano, avanzaba rápidamente acortando la distancia. La chica ya comenzaba a hundirse bajo el agua cuando Víctor la alcanzó. Era muy joven, de unos 18 años, con largo cabello castaño que ahora se pegaba a su rostro. Sus ojos estaban llenos de terror. No entres en pánico, te voy a salvar, exhaló Víctor, sujetando a la chica por las axilas. Llevaba un vestido veraniego ligero que, empapado, tiraba hacia abajo. Víctor se dirigió hacia la orilla y comenzó a nadar, manteniendo a la chica en la superficie. La corriente era más fuerte de lo que esperaba, pero luchaba tenazmente contra el agua. ¿Cómo te llamas?, preguntó, tratando de distraer a la chica del pánico. Elena, susurró ella, aferrándose a su hombro. Guerrero. El nombre le sonaba de algo a Víctor, pero no era momento para reflexionar. Se concentró en nadar, sintiendo cómo se cansaban sus músculos. Aún quedaban unos 150 metros hasta la orilla. Aguanta, Elena. Pronto estaremos en la orilla. La chica asintió, apretándose confiadamente contra él. A pesar de la situación extrema, Víctor no pudo evitar notar lo hermosa que era. Incluso empapada y asustada, irradiaba una nobleza especial que delataba su origen. Finalmente llegaron a la orilla. Víctor ayudó a Elena a salir por los escalones de piedra de la ribera. Ella temblaba de frío y estrés. Él recogió su chaqueta, tirada en la acera, y se la puso sobre los hombros. Gracias, exhaló ella, mirándolo con los ojos marrones muy abiertos. Me salvaste la vida. ¿Cómo te llamas? Víctor Aguilera, respondió él, arreglándose el cabello mojado. Lo importante es que estés bien. ¿Qué pasó en el yate? Elena bajó la mirada. Discutí con mi padre por teléfono. Otra vez me montó una escena por mis planes de estudiar en el extranjero. Salí corriendo a cubierta, solo quería respirar aire fresco, pero tropecé y caí por la borda. Lo miró nuevamente. Si no hubiera sido por ti, me habría ahogado.
Víctor quiso responder algo, pero su conversación fue interrumpida por el rugido de un potente motor de automóvil. Un todoterreno negro del último modelo se acercó a la ribera y de él saltó un hombre de unos 40 años con un traje caro. Incluso desde la distancia se veía que estaba furioso. «Elena», gritó, corriendo hacia ellos. «¿Qué demonios está pasando aquí? Me llamaron, papá, me caí del yate y este chico me salvó», comenzó a explicar Elena, pero su padre no la escuchaba. Sebastián Guerrero precisamente él reconoció Víctor por las numerosas fotografías en revistas de negocios. Miró de arriba a abajo al joven mojado en vaqueros y camiseta. Su rostro se deformó con desprecio. «Por supuesto», murmuró. «Otro gigoló decidió cazar chicas ricas. El guión es viejo como el mundo, simular un rescate y luego exigir recompensa. Papá, no entiendes». Se indignó Elena. Víctor no simuló nada. Arriesgó su vida para salvarme. Guerrero sacó su billetera del bolsillo de la chaqueta y extrajo un billete de 100 euros. «Toma», dijo, arrojando el dinero directamente a la cara de Víctor. «Por los servicios. Y que no te vuelva a ver nunca más cerca de mi hija». El billete cayó a los pies de Víctor. Él lo recogió lentamente y se lo devolvió a Guerrero. «Quédeselo», dijo tranquilamente. «No necesito su dinero. Salvé a su hija porque se estaba ahogando, no por una paga». El rostro de Guerrero se enrojeció de ira. «No te hagas el caballero noble. He visto a cientos como tú. ¿Crees que si juegas al gentleman, mi hija se enamorará de ti?». Agarró a Elena de la mano. «Vámonos. Tenemos cosas más importantes que hacer que conversar con vagabundos locales. Papá, basta». Se liberó Elena, pero su padre la sujetaba firmemente. Víctor se volvió ella. «Perdónalo. Y gracias por todo». Guerrero arrastró a su hija hacia el coche. Antes de subir al vehículo, Elena se volvió una vez más hacia Víctor. En su mirada había algo que él recordaría durante mucho tiempo: gratitud, pena e interés. El automóvil desapareció tras la curva y Víctor se quedó de pie en la ribera, sosteniendo en la mano el billete arrugado de 100 euros. La humillación quemaba más que el agua fría del río. Pero en el fondo de su alma ya germinaba un plan. Algún día, se juró a sí mismo, este arrogante rico se arrepentiría de sus palabras. Una semana después del incidente en la ribera, Víctor aún no podía sacarse de la cabeza el encuentro con Elena Guerrero. Trabajaba en el taller, pero sus pensamientos volvían constantemente a la chica de ojos marrones que lo había mirado con tanta gratitud. Por la noche, al regresar a casa a su pequeña habitación en el piso compartido, Víctor encendió su viejo ordenador y comenzó a buscar en Internet. Había abundante información sobre la familia Guerrero. Sebastián Guerrero era propietario de la mayor cadena de España de tiendas de equipos médicos, así como de varias fábricas para su producción. En fotografías sociales, Víctor vio a Elena junto a su padre en varios eventos. La chica siempre se veía elegante, pero en sus ojos se leía cierta distancia. Era claro que no le gustaban mucho estas apariciones públicas. Víctor se enteró de que la madre de Elena, Esperanza Guerrero, vivía en Francia. 3 años atrás había ocurrido un divorcio sonado, pero Sebastián seguía manteniendo completamente a su exesposa e hija. Elena se disponía a ingresar a la universidad en París para estudiar medicina de rehabilitación. Esta información le dio una idea a Víctor. Entró en las redes sociales y encontró el perfil de Elena. La chica no era una usuaria particularmente activa, solo unas pocas fotografías y publicaciones sobre libros y películas favoritas. Pero Víctor notó que entre sus intereses figuraban la medicina, la ayuda a personas con discapacidad y los inventos que mejoran la calidad de vida. El corazón de Víctor comenzó a latir más rápido. ¿Quizás tenían más en común de lo que parecía a primera vista? Dudó durante mucho tiempo, y luego escribió un mensaje breve. «Hola, Elena. Soy Víctor, el chico de la ribera. Solo quería saber cómo estás, si todo está bien después de aquel día». La respuesta llegó casi inmediatamente, como si la chica estuviera sentada frente al ordenador. «Víctor.
Qué alegría saber de ti. Tenía tantas ganas de contactar contigo, pero no sabía cómo. Estoy bien, pero aún no puedo olvidar aquel día terrible. No por el incidente en el agua, sino por cómo te trató mi padre. Me da tanta vergüenza. Víctor sintió como algo cálido se extendía por su pecho. Rápidamente escribió la respuesta. No pienses en eso. Tu padre solo estaba preocupado por ti. Entiendo su reacción. No, no entiendes. Siempre se comporta así con personas que considera inferiores en estatus social. Y tú me salvaste la vida. Eres un héroe, y él te trató como a un mendigo. Las siguientes 2 horas se escribieron, contándose sobre sí mismos. Elena compartió sus sueños sobre una carrera médica, sobre el deseo de ayudar a personas con capacidades limitadas. Víctor le contó sobre sus inventos, sobre cómo por las noches trabajaba en planos con la esperanza de crear algo útil para la humanidad. Sabes, escribió Elena, creo que podríamos llegar a ser buenos amigos. Tenemos intereses similares. Tu padre difícilmente aprobaría nuestra amistad. Entonces será nuestro secreto. No tiene por qué saberlo. Desde ese día comenzó su correspondencia secreta. Cada noche, después del trabajo, Víctor encendía impaciente el ordenador, sabiendo que encontraría allí un mensaje de Elena. Discutían libros, películas, compartían planes para el futuro. Elena le contó que en un mes volaría con su madre a Francia. Allí se prepararía para el ingreso a la Sorbona en la Facultad de Medicina. Víctor apoyaba sus sueños, aunque entendía que la distancia entre ellos pronto sería aún mayor. No te entristezcas, escribía Elena. La distancia no es obstáculo para una verdadera amistad. Nos escribiremos, y yo te contaré sobre París, y tú sobre tus nuevos inventos. Una semana antes de su partida se encontraron en un pequeño café en las afueras de Madrid. Elena llegó en taxi, explicando a su padre que iba donde una amiga. Víctor la vio por primera vez no en una situación extrema, y la chica lo impresionó con su belleza natural. Estaba vestida sencillamente con vaqueros y una blusa ligera, pero se comportaba con la dignidad propia de personas de su círculo. Al mismo tiempo, en la comunicación con Víctor no había ni sombra de altivez o condescendencia. Te traje algo, dijo Elena, sacando de su bolso una pequeña caja. Dentro había un costoso reloj suizo. Elena, no puedo aceptar esto, negó con la cabeza Víctor. Puedes y debes. No es pago por el rescate, es un regalo de una amiga. Además, sé que siempre llegas tarde al trabajo, rió ella. Víctor no pudo evitar sonreír. Durante estas semanas de correspondencia había descubierto que Elena tenía un excelente sentido del humor y capacidad de observación. De acuerdo, pero solo si me permites darte regalos a cambio. Trato hecho, asintió la chica. Pero no gastes mucho dinero en mí. Para mí es importante la atención, no el costo del regalo. Hablaron hasta tarde en la noche. Elena contaba sobre sus planes de estudios en Francia y Víctor sobre el nuevo proyecto en el que trabajaba. Era un dispositivo para sillas de ruedas que les permitiría superar escalones sin rampas. Eso es genial, exclamó Elena después de escuchar las explicaciones. ¿Te imaginas a cuánta gente ayudará eso? Víctor, absolutamente debes llevar este proyecto hasta el final. Primero necesito encontrar dinero para fabricar el prototipo, suspiró él. Y luego registrar la patente. Todo saldrá bien, dijo Elena con seguridad. Creo en ti. Cuando llegó el momento de despedirse, ambos sintieron tristeza. No sabían cuándo se volverían a ver. Prométeme que escribirás todos los días, pidió Elena. Te lo prometo, si tú prometes lo mismo. Lo prometo. Se abrazaron al despedirse, y Víctor sintió que algo había cambiado en su actitud hacia esta chica. Ya no era solo gratitud por el rescate ni simpatía amistosa. Algo más profundo comenzaba a nacer en su corazón, pero aún no estaba listo para admitirlo ni siquiera a sí mismo. Habían pasado 3 meses desde que Elena se fue a París. Cada día Víctor recibía cartas de ella, llenas de relatos sobre la capital francesa, sobre la preparación para el ingreso a la universidad, sobre nuevas personas que conocía. París es hermoso, escribía, pero a veces extraño Madrid.
especialmente nuestras largas conversaciones en aquel pequeño café. Mamá está muy contenta de que esté aquí y apoya de todas las maneras mi sueño de ser médica. Es completamente diferente a papá, mucho más suave y siempre me entiende. Víctor respondía con relatos sobre su trabajo, sobre el progreso en la creación del invento. Durante estos meses había gastado todos sus ahorros en materiales y había logrado fabricar el primer prototipo de su dispositivo para sillas de ruedas. Era un sistema de ruedas extensibles que permitía a la silla subir escalones. Siempre pienso en nuestra conversación en el café, escribía. Tu fe en mi proyecto me da fuerzas para continuar trabajando incluso cuando parece que nada resulta. Ayer finalmente logré conseguir el movimiento suave del mecanismo. Tenías razón, esto puede ayudar a mucha gente. La correspondencia se volvía cada vez más franca. Compartían no solo eventos cotidianos, sino también pensamientos, planes, miedos. Elena contaba sobre la presión de su padre, que llamaba cada semana e insistía en que después de la universidad regresara a Madrid y se casara con el hijo de su socio comercial. No entiende que quiero elegir mi propio camino, se quejaba. Para él solo soy una moneda de cambio en sus negocios. A veces me parece que me ama solo como continuación de sus ambiciones. Víctor la apoyaba, contándole sobre su propia lucha por la independencia. Seguía trabajando en la fábrica, pero ahora todo su tiempo libre lo dedicaba a perfeccionar el invento y estudiar derecho de patentes. ¿Sabes qué me sorprende?, escribía. Vivimos en mundos completamente diferentes, pero nos entendemos mejor que muchas personas que se conocen desde hace años. Quizás sea porque ambos soñamos con ayudar a otros. Al final del primer año de su correspondencia, Víctor entendió que se había enamorado. No de una chica hermosa de familia rica, sino de Elena inteligente, bondadosa y decidida, que apoyaba sus sueños y compartía los suyos. Pero no se atrevía a confesar sus sentimientos, temiendo destruir su amistad. Y entonces ocurrió un evento que lo cambió todo. Víctor trabajaba en otra modificación de su dispositivo cuando recibió un mensaje de Elena: Víctor, tengo noticias terribles. Hoy papá llamó y dijo que viene a París en una semana. Quiere llevarme de vuelta a Madrid. Dice que ya fue suficiente de jugar con mis sueños infantiles sobre los estudios. El corazón de Víctor se encogió. Inmediatamente respondió: ¿Qué vas a hacer? No sé. Mamá está de mi lado, pero depende financieramente de papá. Si me opongo abiertamente, puede dejarnos sin medios de subsistencia. Y aún no estoy preparada para trabajar y mantener a mamá. Elena, no te rindas. Eres demasiado talentosa e inteligente para permitir que alguien decida tu destino. Es fácil decirlo cuando no eres tú quien está entre la espada y la pared. Esa noche se escribieron hasta las 3 de la madrugada. Víctor sentía la desesperación de la chica y su propia impotencia. Quería estar cerca, apoyarla no solo con palabras, sino con su presencia. ¿Sabes que me ayuda en momentos difíciles?, escribió. Pienso en ti. En cómo creíste en mi proyecto cuando yo mismo no creía en él. En cómo sabes ver lo bueno incluso en las situaciones más difíciles. Me haces mejor, Elena. Víctor, no te imaginas lo importantes que son tus palabras para mí. Especialmente ahora, cuando parece que todo el mundo está en mi contra. No todo el mundo. Yo siempre estaré de tu lado, pase lo que pase. ¿Lo prometes? Lo prometo. ¿Y sabes qué? Si es necesario, iré a París y le explicaré personalmente a tu padre que su hija tiene derecho a su propia elección. ¿Harías eso? Sin dudarlo. Después de esta conversación algo cambió en su relación. Los sentimientos no expresados flotaban entre las líneas de cada mensaje, pero ambos aún no se atrevían a dar el último paso. Una semana después Elena escribió: papá vino y le montó un escándalo a mamá. Al final llegamos a un compromiso, termino el primer curso en París, y luego me transfiero a la Universidad Complutense. Tengo un año más de libertad. Eso ya es una victoria, respondió Víctor. Lo principal es no detenerse. ¿Sabes qué me ayudó a resistir en la discusión con papá? Tu apoyo. Pensaba en tus palabras y me sentía más fuerte. Elena,
debo decirte algo. ¿Qué? Víctor miró largo tiempo el cursor parpadeante, sin atreverse a escribir las palabras que ya pugnaban por salir. Finalmente escribió: estoy orgulloso de ti. Eres la chica más valiente que conozco. Gracias, Víctor. Tú también significas mucho para mí. Más de lo que puedes imaginar. Esta conversación se convirtió en el punto de inflexión en su relación. Aún no pronunciaban la palabra amor, pero ambos entendían que entre ellos había algo más que amistad. Y cada día esta conexión se volvía más fuerte, a pesar de los miles de kilómetros que los separaban. Habían pasado 2 años desde su primer encuentro. Elena terminó el primer curso en París con excelentes calificaciones y, como había acordado con su padre, se transfirió a la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense. Se especializaba en rehabilitación, soñando con ayudar a personas con capacidades limitadas a recuperar funciones perdidas. Víctor, mientras tanto, había logrado un progreso significativo en el trabajo sobre su invento. Su dispositivo para sillas de ruedas estaba prácticamente listo y había comenzado el proceso de registro de patente. El trabajo en la fábrica seguía siendo la fuente principal de ingresos, pero ahora ahorraba dinero para crear un pequeño taller donde pudiera dedicarse profesionalmente a la invención. Su correspondencia se volvió aún más intensa después del regreso de Elena a Madrid. Ahora vivían en la misma ciudad, pero seguían sin poder encontrarse. Sebastián Guerrero vigilaba de cerca a su hija, y Elena no quería arriesgar su amistad secreta. Papá se volvió aún más suspicaz, escribía. Constantemente pregunta con quién me comunico, a dónde voy en mi tiempo libre. A veces me parece que me siguen. Quizás valga la pena contarle la verdad. Propuso Víctor. Solo somos amigos, nos escribimos sobre medicina y técnica. Olvidas aquel día en la ribera. Víctor recordaba muy bien aquel día. La humillación que entonces experimentó hacía tiempo se había transformado en motivación. Cada noche, trabajando en los planos, pensaba en las palabras de Guerrero y se juraba a sí mismo demostrar que se había equivocado. En la primavera del tercer año de su conocimiento ocurrió un evento que se convirtió en decisivo para el futuro de Víctor. A la fábrica llegó una comisión del ministerio que buscaba inventos prometedores para apoyar el programa estatal de ayuda a discapacitados. Víctor se decidió a mostrarle su proyecto. Demostró el funcionamiento del dispositivo, explicó el principio de acción y mostró los cálculos de eficiencia. El presidente de la comisión, un hombre mayor con traje estricto, estudió atentamente los planos. Joven, esta es una elaboración muy interesante, dijo finalmente. Si todo funciona como usted describe, esto puede producir una revolución en el ámbito de medios técnicos de rehabilitación. Todo funciona, respondió Víctor con seguridad. Tengo un prototipo funcionando. Entonces estamos preparados para considerar la posibilidad de financiación estatal de su proyecto. Pero para eso necesita registrar la patente y crear documentación de trabajo. Esa noche Víctor escribió a Elena: Elena, tengo noticias increíbles. Parece que mi proyecto puede recibir apoyo estatal. Esto significa que podré no solo llevarlo hasta el final, sino también establecer la producción. Víctor, eso es maravilloso. Respondió ella. Estoy tan orgullosa de ti. Siempre decías que este invento ayudaría a mucha gente y ahora tienes la oportunidad de hacer realidad el sueño. ¿Sabes qué es lo más sorprendente? Cuando explicaba el principio de funcionamiento del dispositivo, pensaba en nuestras conversaciones. En cómo me contabas sobre tus pacientes, sus dificultades con el movimiento. Tus historias me ayudaron a entender qué necesita exactamente la gente. Significa que es nuestro proyecto común, escribió Elena. Mi especialidad y tu talento de inventor. Me gustaría que todo fuera tan simple. ¿Qué quieres decir? Elena, necesito decirte algo. Estos 3 años de correspondencia cambiaron mi vida. Tú cambiaste mi vida. Ya no puedo fingir que somos solo amigos. Larga pausa. Víctor ya comenzaba a arrepentirse de sus palabras cuando llegó la respuesta. Víctor. Pensé que nunca lo dirías primero. Me enamoré de ti hace mucho tiempo. Probablemente entonces, en el café, cuando me contabas sobre tus inventos con tanto entusiasmo.
pero tenía miedo de destruir lo que tenemos. Significa que ambos fuimos cobardes, escribió Víctor, sintiendo como el corazón estaba listo para saltar del pecho. Resulta que sí. Pero ahora todo ha cambiado. Elena, quiero verte. No virtualmente, sino de verdad. Quiero tomarte de la mano y mirarte a los ojos cuando digo que te amo. Y yo quiero eso. ¿Pero cómo? Papá, olvida a tu padre. Al menos por una noche. Somos personas adultas, tenemos derecho a nuestra propia elección. Acordaron encontrarse en 2 días en el mismo café donde se habían despedido 3 años atrás. Elena le dijo a su padre que iba a clases adicionales en la universidad. Cuando Víctor la vio entrando al café, el corazón se detuvo. Elena se había vuelto más hermosa, más segura de sí misma. Pero su sonrisa era la misma, cálida y sincera. Se abrazaron sin decir palabra. En estos abrazos había 3 años de separación, miles de cartas escritas, sentimientos no expresados y esperanzas para el futuro. «Como te extrañé», susurró Elena. «Y yo a ti», respondió Víctor, sin soltarla. Caminaron toda la noche y conversaron. Elena contó sobre sus estudios, sobre cómo su especialización en rehabilitación la ayudaba a entender mejor las necesidades de personas con capacidades limitadas. Víctor compartió planes para el desarrollo de su invento y sueños sobre abrir su propia empresa. ¿Sabes?, dijo Elena al amanecer. Creo que podríamos ser un excelente equipo. Tú creas técnica que ayuda a la gente y yo los ayudo a adaptarse a nuevas posibilidades. Me gusta esa idea, sonrió Víctor. Pero para eso necesitamos estar juntos, no solo en secreto. Lo sé. Y ya no voy a ocultarle a papá que tengo mi propia opinión sobre mi futuro. Al despedirse al amanecer, ambos entendían que su relación había pasado a un nuevo nivel. Ahora esto no era solo correspondencia de 2 personas solitarias, sino verdadero amor con planes para un futuro conjunto. En los meses siguientes Víctor trabajó con energía redoblada. Su patente fue aprobada, se obtuvo la financiación estatal y pudo alquilar un pequeño taller. Elena lo apoyaba en cada etapa, dando consejos desde el punto de vista médico y ayudando a perfeccionar la construcción del dispositivo. Para fin de año Víctor tenía listo para producción un dispositivo innovador para sillas de ruedas que podía superar escalones sin usar rampas. Varios centros de rehabilitación grandes ya habían mostrado interés en la compra. Víctor, dijo Elena durante uno de sus encuentros, ¿te das cuenta de que hiciste algo increíble? Tu invento cambiará las vidas de miles de personas. Nuestro invento, la corrigió. Sin tus conocimientos y apoyo nunca habría llevado el asunto hasta el final. Entonces realmente somos un equipo. El mejor equipo del mundo, concordó Víctor, besándola. Pero por delante los esperaba la prueba más seria, el encuentro con Sebastián Guerrero. Elena cumplió 21 años en otoño del 4º año de su conocimiento. Para entonces Víctor ya había recibido los primeros pedidos serios de su invento, abierto una pequeña producción y comenzado a recibir ganancias estables. Ya no era un simple mecánico de fábrica, sino un inventor y empresario con perspectivas reales. Elena, mientras tanto, se había convertido en una de las mejores estudiantes del curso. Su trabajo de curso estaba dedicado a la aplicación de medios técnicos innovadores en rehabilitación y a menudo citaba el dispositivo de Víctor como un avance en esta área. Se encontraban cada vez más a menudo, y Elena ya no ocultaba tan cuidadosamente sus salidas de su padre. Sebastián Guerrero notaba cambios en el comportamiento de su hija, se había vuelto más segura, independiente, a veces incluso atrevida en las discusiones con él sobre su futuro. Elena, no me gusta tu comportamiento últimamente, dijo él una vez durante la cena. Te has vuelto demasiado independiente. Olvidas que mientras vives con mi dinero. Papá, tengo 21 años. Tengo derecho a mi propia opinión. Opinión sí. Pero no a tonterías. No voy a permitir que desperdicies tu vida en fantasías románticas sobre ayudar a pobres y enfermos. Tienes obligaciones con la familia. ¿Qué obligaciones? ¿Casarme con quien tú elijas y convertirme en ama de casa? ¿Casarte con un hombre digno de nuestro círculo y continuar la dinastía? Eduardo Campos es una excelente elección. Su padre es mi socio comercial,
tienen un buen negocio. ¿Y qué piensa el propio Eduardo al respecto? Él está de acuerdo con el matrimonio. Son compatibles. Elena dejó el tenedor y miró atentamente a su padre. ¿Y a mí nadie va a preguntarme? Te pregunto ahora. Y espero una respuesta razonable. Entonces mi respuesta es no. No me casaré con Eduardo Campos ni con nadie más que tú me impongas. El rostro de Guerrero se oscureció. ¿Y con quién piensas casarte? ¿Con algún estudiante pobre? ¿O quizás ya tienes un candidato? Elena comprendió que había llegado el momento de la verdad. Seguir ocultando la relación con Víctor ya no tenía sentido. Sí, papá. Tengo a alguien a quien amo. ¿Y quién es ese afortunado? Víctor Aguilera. Sebastián se quedó inmóvil, sosteniendo la copa de vino a medio camino hacia los labios. ¿Qué dijiste? Víctor Aguilera. Ese mismo chico que me salvó hace 4 años. Guerrero puso lentamente la copa sobre la mesa. ¿Estás bromeando? No, papá. Nos hemos escrito todos estos años. Él ha cambiado, ha logrado mucho. Ahora es un inventor y empresario exitoso. ¿Inventor? Resopló despectivamente Sebastián. ¿Ese mecánico de fábrica? Creó un dispositivo revolucionario para sillas de ruedas. Obtuvo una patente, apoyo estatal, abrió su propia producción. Elena, detén esta tontería inmediatamente. No sabes de qué hablas. Sí lo sé. Estudié su invento para mi trabajo de curso. Es un avance en el campo de la técnica de rehabilitación. Guerrero se levantó de la mesa. Basta. Mañana mismo terminas cualquier contacto con ese estafador. Y te preparas para el compromiso con Eduardo. No, dijo Elena tranquilamente. No terminaré la relación con Víctor. Y no me casaré con Eduardo. Entonces puedes hacer las maletas e irte de mi casa. Bien, asintió Elena. Me iré mañana. Se fue a su habitación, dejando a su padre furioso. Esa misma noche Elena escribió a Víctor sobre la conversación. Víctor, le conté a papá sobre nosotros. Como era de esperar, se puso furioso. Mañana me voy de casa. Elena, quizás no debiste ser tan brusca con él. Pero, por otro lado, esto tenía que pasar. Tengo algo de dinero propio, la herencia de la abuela. Alquilaré una habitación, encontraré un trabajo de medio tiempo. Lo principal es que ahora soy libre. Ven conmigo. Ahora tengo mi propio apartamento, hay espacio suficiente. Víctor, no podemos simplemente vivir juntos. ¿Y si nos casamos? Elena no respondió durante mucho tiempo. Cuando llegó la respuesta, tenía solo una palabra: sí. Al día siguiente Elena empacó sus cosas y dejó la casa paterna. Sebastián no trató de detenerla, estaba demasiado orgulloso para pedir perdón. Pero internamente estaba seguro de que su hija regresaría en una semana, comprendiendo que el amor romántico no reemplaza la comodidad habitual. Víctor recibió a Elena en su apartamento. Era una vivienda modesta en un edificio nuevo, pero muy acogedora y, lo principal, propia. Bienvenida a casa, dijo él, abrazándola. A casa, repitió Elena. Qué bien suena eso. Ese mismo día presentaron la solicitud en el registro civil. Hasta la boda quedaba un mes, tiempo que dedicaron a prepararse para la nueva vida. Víctor trabajaba en la expansión de la producción de su invento. Varios países europeos habían expresado interés en las compras y necesitaba aumentar las capacidades. Elena terminaba su trabajo de curso y se preparaba para la defensa. De Sebastián Guerrero no se oía ni se sabía nada. Elena a veces extrañaba a su padre, pero entendía que su elección había sido correcta. ¿Crees que vendrá a la boda? Preguntó a Víctor una semana antes de la ceremonia. No sé. Pero si viene, significará que está dispuesto a aceptar nuestra elección. ¿Y si no viene? Entonces es su pérdida. Tendremos una boda hermosa sin él también. 3 días antes de la boda Elena recibió un mensaje de su madre desde París. Hija, me enteré de tu decisión de casarte. Lamento mucho no poder ir, papá me prohibió financiar el viaje. Pero sabes que apoyo tu elección. El amor es más importante que el dinero. Y un día después ocurrió un evento que nadie esperaba.
A la producción de Víctor llegó un hombre desconocido en traje caro. ¿Usted es Víctor Aguilera?, preguntó. Sí, ¿en qué puedo ayudarle? Me llamo Miguel Coronado, represento los intereses de Sebastián Guerrero. Mi cliente quisiera encontrarse con usted. ¿Para qué? Discutir una propuesta comercial. Víctor se sorprendió, pero aceptó. La reunión se programó para el día siguiente en la oficina de Guerrero. La oficina de Sebastián Guerrero se ubicaba en el último piso de uno de los centros de negocios más prestigiosos de Madrid. Cuando Víctor entró en el espacioso despacho con ventanas panorámicas que ofrecían vista a toda la ciudad, involuntariamente comparó esta magnificencia con su modesto taller. Guerrero estaba sentado tras un masivo escritorio de madera roja y estudiaba unos documentos. No levantó la cabeza cuando Víctor entró, obligándolo a estar de pie y esperar varios minutos. Era una demostración abierta de poder. Finalmente Sebastián dejó los papeles y miró atentamente al joven. En 4 años Víctor había cambiado, se había vuelto más seguro, se comportaba con dignidad, su ropa era sencilla pero de calidad. Siéntese, dijo Guerrero fríamente, señalando la silla frente al escritorio. Víctor se sentó, sin mostrar nerviosismo, aunque por dentro todo se tensó. Entendía que esta reunión podía cambiar mucho. Estudié información sobre su empresa, comenzó Sebastián, pronunciando la palabra empresa con ironía apenas perceptible. Debo reconocer que ha logrado ciertos éxitos. Gracias por la valoración, respondió Víctor contenidamente. Pero hablemos con franqueza. Su producción es un taller artesanal. No tiene ni capital para una expansión seria, ni conexiones para salir a mercados internacionales, ni experiencia dirigiendo un gran negocio. Víctor guardó silencio, entendiendo que Guerrero se dirigía a algo concreto. Al mismo tiempo, continuó Sebastián, su invento es realmente interesante. Dirijo la mayor compañía del país de producción y venta de equipos médicos. Tengo fábricas, red de ventas, contratos internacionales. ¿Y qué propone? Venderme la patente de su invento. Estoy dispuesto a pagar 2 millones de euros. En efectivo, hoy mismo. Víctor sintió como el corazón comenzó a latir más rápido. 2 millones de euros era una suma con la que no podía ni soñar. ¿Y a cambio? A cambio se olvida de mi hija. Para siempre. Ahí estaba. Víctor entendió que toda esta reunión era un intento de comprarlo, como 4 años atrás en la Ribera. Solo que ahora las apuestas se habían vuelto mucho más altas. Creo que debería reflexionar sobre mi propuesta, continuó Guerrero. 2 millones de euros es la posibilidad de comenzar una nueva vida donde sea. Comprar una casa, crear una familia con una chica adecuada de su círculo, asegurar el futuro de sus hijos. ¿Y si me niego? Sebastián sonrió. Entonces pondré en marcha la producción de un dispositivo análogo en mis fábricas. Trabajan para mí los mejores ingenieros del país. Crearán una solución técnica que será mejor que la suya, pero que no violará su patente. Y con mis capacidades productivas y red de ventas, su pequeño negocio simplemente desaparecerá del mercado. ¿Son amenazas? Son las realidades del negocio. En el gran juego solo sobreviven los jugadores grandes. Víctor se levantó de la silla. Necesito pensar. Por supuesto. Tiene 24 horas. Mañana a esta misma hora espero su respuesta. Al salir de la oficina, Víctor sentía cómo la tierra se movía bajo sus pies. Entendía que Guerrero no estaba fanfarroneando. Realmente tenía posibilidades de destruir la pequeña empresa de Víctor. En casa lo esperaba Elena. Inmediatamente notó que algo no andaba bien. ¿Qué pasó?, preguntó, abrazándolo. Víctor le contó sobre la reunión con su padre. Elena palideció al escuchar la propuesta. 2 millones de euros, repitió silenciosamente. Víctor, es muchísimo dinero. ¿Crees que debería aceptar? Elena guardó silencio durante mucho tiempo. No puedo tomar esa decisión por ti, dijo finalmente. Es tu invento, tu vida. Nuestra vida, corrigió Víctor. Somos un equipo, ¿recuerdas? Entonces pensemos juntos. ¿Qué es más importante para ti, el dinero o la posibilidad de desarrollar tu propio negocio? El propio negocio.
Pero si tu padre realmente crea un producto competidor, puede hacerlo. Tiene recursos y conexiones. Pero entonces resulta que no tengo elección. Elena tomó sus manos en las suyas. Víctor, ¿y si encontramos un tercer camino? ¿Cuál? No sé aún. Pero sé una cosa con certeza, no debes vender tu sueño por amenazas. Trabajaste 4 años en este proyecto. Es parte de ti. Hablaron toda la noche, considerando diferentes variantes. Para la mañana habían madurado un plan. Es muy arriesgado, dijo Víctor. Pero honesto, respondió Elena. Y, si resulta, podremos demostrar a papá que se equivocaba contigo. Al día siguiente Víctor volvió a la oficina de Guerrero. Sebastián ya había preparado el contrato y un cheque por 2 millones de euros. Me alegra que haya tomado una decisión razonable, dijo al ver a Víctor. Tomé una decisión, concordó Víctor. Pero no la que usted espera. El rostro de Guerrero se ensombreció. Me niego a su propuesta. Entonces prepárese para la ruina. Es posible. Pero tengo una contrapropuesta. Lo escucho. Hagamos una apuesta. Si en el curso de 1 año logro convertir mi producción artesanal en una compañía internacional y obtener contratos de suministro a Europa, usted se disculpará públicamente por cómo me trató hace 4 años. Y dará su bendición al matrimonio con Elena. ¿Y si no lo logra? Entonces le vendo la patente por una suma simbólica y nunca más aparezco en la vida de su hija. Guerrero reflexionó. La propuesta era atrevida, pero al mismo tiempo intrigante. ¿Y qué me impide simplemente destruir su negocio sin hacer apuestas? Nada. Pero entonces nunca sabrá lo que yo realmente valía. Y Elena nunca se lo perdonará. Sebastián entendió que Víctor había dado en el blanco. Si simplemente aplasta al joven empresario, su hija lo considerará un tirano. Pero si le da una oportunidad honesta de demostrar su valía. Bien, dijo finalmente. Acepto la apuesta. 1 año. Pero con una condición, hasta que expire el plazo no se casa con Elena. De acuerdo. Se dieron la mano. Después de la apuesta con Sebastián Guerrero, Víctor tenía exactamente 12 meses para convertir su pequeña producción en una compañía internacional. La tarea parecía imposible, pero estaba lleno de determinación. Elena lo apoyaba como podía, aunque el aplazamiento de la boda la entristeció. Decidieron vivir juntos como prometidos por ahora, pero registrar el matrimonio después de completar la apuesta. ¿Sabes? Le dijo Elena a Víctor una semana después de la reunión con su padre. Creo que él puso especialmente esa condición sobre la boda. Espera que en 1 año nos peleemos o yo cambie de opinión. Entonces necesitamos demostrar que se equivoca en eso también, respondió Víctor. Lo primero que hizo Víctor fue recurrir a abogados para proteger su patente del posible copiado. Luego comenzó a buscar inversores para expandir la producción. Resultó que su invento había atraído la atención no solo de compañías españolas, sino también extranjeras. Varias firmas alemanas especializadas en equipos de rehabilitación expresaron interés en la cooperación. Víctor, eso es maravilloso. Exclamó Elena cuando él le contó sobre las negociaciones con los alemanes. Alemania es uno de los líderes en producción de equipos médicos. Sí, pero no quieren simplemente comprar mi dispositivo, sino obtener licencia para producción en Europa, explicó Víctor. Esto significa que debo confiarles completamente la tecnología. ¿Y cuál es el problema? ¿Y si deciden prescindir de mí? Compran la licencia, establecen la producción, y luego crean una versión mejorada y me desplazan del mercado. Elena reflexionó. ¿Y si no solo vendes la licencia, sino creas una empresa conjunta? Entonces seguirás siendo copropietario de la producción europea. Genial. Exclamó Víctor. ¿Por qué no se me ocurrió? Las negociaciones con los socios alemanes se alargaron 3 meses, pero el resultado superó todas las expectativas. Se creó una empresa conjunta en la que Víctor recibió 40% de las acciones y los socios alemanes 60%. Al mismo tiempo conservaba el control sobre la tecnología y recibía regalías de cada dispositivo vendido. Para el final del primer semestre la producción en Alemania fue lanzada y los primeros lotes de sillas de ruedas innovadoras llegaron a los centros de rehabilitación europeos.
Las reseñas fueron entusiastas, el dispositivo realmente revolucionaba el proceso de rehabilitación. Pero Víctor entendía que un contrato europeo no era suficiente. Para ganar la apuesta con Guerrero, necesitaba convertirse realmente en una compañía internacional. El siguiente paso fue Noruega. Víctor se contactó con varias compañías noruegas, pero las negociaciones fueron difíciles. Su mercado de equipos médicos estaba estrictamente regulado, y para entrar en él se requerían inversiones serias en certificación y marketing. Precisamente entonces Elena propuso la idea que lo cambió todo. Víctor, ¿y si nos dirigimos a organizaciones benéficas? Dijo una noche. ¿En qué sentido? Muchos fondos noruegos financian proyectos dirigidos a ayudar a personas con discapacidad. Si demostramos la importancia social de tu invento, pueden ayudar con la entrada a su mercado. Pero la beneficencia no es negocio. Necesito contratos comerciales. No necesariamente. Las organizaciones benéficas también compran equipos. Y si se convierten en nuestros clientes, esto abrirá el camino a pedidos comerciales. Elena tenía razón. Varios grandes fondos benéficos noruegos se interesaron en el invento de Víctor. Uno de ellos, el Fondo de Ayuda a Veteranos, encargó un lote de 1000 dispositivos para equipar centros de rehabilitación en todo el país. Este contrato se convirtió en el avance. Los médicos noruegos, viendo la eficacia del invento español, comenzaron a hacer pedidos comerciales. Para el final del 9º mes Víctor tenía contratos firmados con 10 clínicas de Noruega. Mientras tanto Sebastián Guerrero seguía los éxitos de su futuro yerno con sentimientos encontrados. Por un lado, no podía no reconocer que había subestimado al joven inventor. Por otro, el orgullo no le permitía admitir abiertamente su error. Este chico realmente tiene talento, le dijo a su asistente Miguel, estudiando el informe sobre la actividad de la compañía de Víctor. En 9 meses crear una red internacional. Impresionante. Sebastián, quizás valga la pena reconsiderar su actitud hacia él. Sugirió cautelosamente Coronado. Aún es temprano. Le quedan 3 meses. Veamos si puede llevar el asunto hasta el final. Pero en secreto Guerrero ya entendía que había perdido la apuesta. Más aún, comenzaba a darse cuenta de que su hija había elegido realmente a un hombre digno. En este mismo tiempo ocurrió un evento que casi destruye todos los planes de Víctor. Uno de sus socios alemanes intentó eludir el acuerdo de licencia y comenzar la producción de dispositivos bajo su propia marca. Están violando nuestro contrato. Se indignaba Víctor, mostrando a Elena fotografías de sillas de ruedas alemanas con diseño cambiado, pero el mismo principio técnico. ¿Qué dicen los abogados? Que formalmente no violan la patente porque cambiaron la construcción. Pero la esencia sigue siendo la misma. ¿Y ahora qué? O litigar, lo que llevará años, o encontrar una manera de adelantárseles. Elena lo abrazó. Entonces nos adelantamos. No en vano todos estos meses trabajaste en la versión mejorada del dispositivo. Efectivamente, Víctor no había perdido el tiempo en vano. Paralelamente al desarrollo del negocio perfeccionaba su invento. La nueva versión era más compacta, confiable y más barata de producir. ¿Sabes qué? Dijo él. Hagamos una presentación ruidosa de la nueva versión. Invitemos a todos nuestros socios, prensa, representantes de la comunidad médica. ¿Y a mi padre? Especialmente a tu padre. Que vea lo que hemos logrado. Víctor, ¿y si trata de sabotear la presentación? Tiene muchas conexiones en el negocio médico. Entonces nos las arreglaremos con eso también. Lo principal es mostrar a todos que nuestro dispositivo es mejor que cualquier imitación. La presentación se programó para el final del 11º mes de la apuesta. Víctor alquiló una gran sala de conferencias en el centro de Madrid e invitó a más de 200 personas, socios, clientes, periodistas, médicos. Una semana antes del evento recibió una llamada inesperada. ¿Víctor Aguilera? Habla Miguel Coronado, asistente de Sebastián Guerrero. Lo escucho. Sebastián quería transmitir que asistirá a su presentación. Entiendo. ¿Algo más? Sí. También pidió decir que admira sus logros.
Víctor no podía creer a sus oídos. ¿Acaso el orgulloso guerrero estaba dispuesto a reconocer la derrota? Gracias por la información, dijo. Esa noche le contó a Elena sobre la llamada. No lo creo, negó con la cabeza ella. Papá es demasiado orgulloso para rendirse antes de tiempo. Muy probablemente está preparando algún último intento de impedirte. Entonces estaremos preparados para todo. 3 días antes de la presentación ocurrió lo que temían. A Víctor llegó la inspección de Hacienda con una revisión no programada. Simultáneamente el servicio de bomberos encontró violaciones de seguridad técnica en su taller y el servicio sanitario, violaciones de normas sanitarias. Esto no puede ser casualidad, le dijo Víctor a Elena. Alguien muy influyente organizó este golpe. Papá, concordó sombríamente ella. Decidió a cualquier precio sabotear la presentación. Entonces la haremos en otro lugar. ¿Dónde? Hasta la presentación quedan 2 días, todos los locales ya están reservados. Víctor reflexionó y luego sonrió. ¿Sabes qué? Hagamos la presentación directamente en el centro de rehabilitación. Que la gente vea cómo funciona el dispositivo en condiciones reales. Era una idea brillante. Víctor se puso de acuerdo con el mayor centro de rehabilitación de Madrid y la presentación se realizó en sus instalaciones. Más aún, como demostradores actuaron los propios pacientes del centro, personas que ya llevaban varios meses usando los dispositivos de Víctor. El día de la presentación se convirtió en un triunfo. Periodistas, médicos, socios potenciales vieron con sus propios ojos cómo el dispositivo innovador ayudaba a personas con capacidades limitadas a superar barreras arquitectónicas. Sebastián Guerrero vino a la presentación, como había prometido. Observó en silencio cómo su futuro yerno demostraba su invento, respondía preguntas de expertos, firmaba nuevos contratos. Cuando terminó la parte oficial, Guerrero se acercó a Víctor. Presentación impresionante, dijo. Gracias. Hasta el final de nuestra apuesta quedan 3 semanas, pero creo que el resultado ya está claro. ¿Reconoce la derrota? Guerrero guardó silencio. Reconozco que lo subestimé hace 4 años. Y cometí un error. Esto era lo más cercano a disculpas que podía decidirse el orgulloso empresario. Sebastián, dijo Víctor, no guardo rencor por aquel día en la ribera. Si no hubiera sido por sus palabras, quizás no habría tenido suficiente motivación para llegar hasta el final. ¿Significa que involuntariamente lo ayudé? En cierto sentido, sí. Guerrero asintió. Entonces consideremos nuestra apuesta terminada. Usted demostró que es digno de mi hija. Extendió la mano para el apretón. Víctor se la estrechó, entendiendo que la prueba más difícil de su vida había terminado. Un mes después de la presentación llegó a Madrid Esperanza Guerrero. La ex esposa de Sebastián voló desde París especialmente para conocer al futuro yerno y preparar la boda de su hija. Elena recibió a su madre en el aeropuerto junto con Víctor. Esperanza resultó ser una mujer elegante de unos 45 años, en quien fácilmente se adivinaban raíces aristocráticas. Pero, a diferencia de su ex marido, carecía de altivez y esnobismo. Así que tú eres ese héroe que salvó a mi hija, le dijo a Víctor al conocerlo. Simplemente me encontré en el momento justo en el lugar justo, respondió él modestamente. Y creó una compañía internacional, añadió Esperanza. Elena me contó sobre tus logros. Impresionante. Durante la cena en el restaurante, Esperanza compartió sus observaciones sobre su ex marido. Sebastián cambió mucho el último año. Antes nunca reconocía sus errores, y de repente llama y dice que se equivocó contigo, Víctor. Para él esto es una verdadera revolución. Mamá, ¿y cómo crees? ¿Cambió realmente de actitud o simplemente se resignó a lo inevitable? Preguntó Elena. ¿Sabes, querida? Tu padre, con todos sus defectos, siempre respetó la fuerza. Y Víctor demostró que es una persona fuerte. Sebastián no puede no respetar eso. Esperanza se quedó en Madrid 2 semanas, ayudando a su hija con la preparación de la boda. Para sorpresa de todos, Sebastián también se involucró activamente en la organización de la ceremonia. Si mi hija se casa, la boda debe ser digna, declaró. Víctor al principio protestó contra una ceremonia demasiado pomposa, pero Elena lo convenció de aceptar.
Deja que papá se sienta necesario, dijo. Para él esta es una manera de mostrar que acepta nuestro matrimonio. La boda se programó para un sábado a finales de mayo. Sebastián alquiló uno de los mejores restaurantes de Madrid e invitó a más de 100 invitados, parientes, amigos de la familia, socios comerciales. Una semana antes de la ceremonia ocurrió un evento que acercó aún más a Víctor con su futuro suegro. A Sebastián se dirigieron con una propuesta de compra de su negocio una gran corporación alemana. La suma era impresionante, pero Guerrero dudaba. ¿Sabes?, le dijo a Víctor durante una de sus reuniones sobre la boda. Toda la vida construí esta compañía. Y de repente resulta que los alemanes la valoran más de lo que pensaba. ¿Quiere vender? ¿Honestamente? No sé. Por un lado, es la posibilidad de asegurar una vejez sin preocupaciones y dejar a Elena una buena herencia. Por otro, ¿qué haré sin trabajo? Víctor reflexionó. ¿Y si no vender, sino crear una asociación estratégica? ¿En qué sentido? Usted ve cómo funciona exitosamente mi empresa conjunta con socios alemanes. Quizás valga la pena considerar tal variante para su negocio también. Sebastián se interesó. Discutieron posibles variantes de cooperación y Guerrero entendió que su futuro yerno no solo era un inventor talentoso, sino también un estratega no malo. ¿Sabes, Víctor?, dijo al final de la conversación. Nosotros dos podríamos trabajar bien juntos. ¿En qué sentido? Tu compañía se especializa en dispositivos innovadores, la mía en producción y venta de equipos médicos. Podríamos complementarnos. Esta idea intrigó a ambos. Acordaron discutir las posibilidades de cooperación después de la boda. Finalmente llegó el día de la ceremonia. Elena estaba deslumbrante en un vestido color champán que subrayaba su elegancia natural. Víctor en traje negro clásico se veía seguro y feliz. La ceremonia transcurrió en ambiente solemne. Cuando los novios intercambiaron votos, Sebastián estaba junto a su ex esposa, y por primera vez en muchos años no había tensión entre ellos. Parece que nuestra hija hizo la elección correcta, dijo silenciosamente Esperanza. Sí, concordó Sebastián. Y me alegra haberme equivocado sobre este chico. En el banquete Sebastián pronunció un brindis que asombró a todos los invitados. Queridos amigos, hoy es un día especial no solo para los novios, sino también para mí personalmente. Una vez conocí a este joven en circunstancias muy extraordinarias. Salvó a mi hija del ahogamiento, y yo. Guerrero cayó, me comporté de manera indigna. Le arrojé dinero a la cara, creyendo que podía comprar a cualquiera. En el salón se hizo muy silencioso. Los invitados no esperaban tales confesiones. Durante estos 4 años Víctor demostró que yo estaba radicalmente equivocado. No solo creó un negocio exitoso, sino que se mostró como una persona de honor y dignidad. Pido públicamente perdón por aquel día lejano en la ribera. Sebastián levantó la copa. Por Víctor y Elena. Que su unión sea fuerte y feliz. Y que yo nunca más me equivoque tan catastróficamente en las personas. Los invitados prorrumpieron en aplausos. Víctor se levantó y abrazó a su suegro, por primera vez en 4 años sin ninguna tensión entre ellos. Gracias, Sebastián dijo. Para mí esto es muy importante. Ahora puedes llamarme papá, rió Guerrero. Después del banquete Víctor y Elena se quedaron solos en la suite del hotel que Sebastián había reservado para los recién casados. No puedo creer que todo esto sea real, dijo Elena, quitándose el velo. Antes me parecía que tú y yo éramos de mundos diferentes que nunca se cruzarían. Y ahora hemos creado nuestro propio mundo, respondió Víctor, abrazando a su esposa. ¿Y qué sigue? Seguimos desarrollando nuestras compañías, ayudando a la gente, criando hijos. ¿Hijos? Primero necesito terminar los estudios, dijo Elena, sonriendo pícaramente. Por supuesto. Y luego muchos hijos. Para que crezcan en una atmósfera de amor, no de cálculos comerciales. ¿Sabes, Víctor? Creo que mi padre también entendió esta diferencia. Hoy por primera vez en muchos años se veía realmente feliz. Quizás solo necesitaba ver que el dinero no es lo principal en la vida. ¿Y qué es lo principal? El amor. La familia.
La posibilidad de hacer algo importante para otras personas. Elena se apretó contra su marido. Te amo tanto. Y yo a ti, Elena Aguilera. Se rieron, entendiendo que les esperaba un futuro hermoso. Habían pasado 4 años desde la boda. Víctor y Elena vivían en un nuevo apartamento en el centro de Madrid, regalo de boda de Sebastián. Elena terminó exitosamente la universidad y trabajaba en el principal centro de rehabilitación, especializándose en la adaptación de pacientes a nuevos medios técnicos. El negocio de Víctor prosperaba. Sus dispositivos para sillas de ruedas se usaban ya en 30 países del mundo, y él mismo se había convertido en un experto reconocido en el campo de tecnologías de rehabilitación. Sebastián, como había planeado, creó una asociación estratégica con la corporación alemana, conservando el control sobre la división española. Más aún, propuso a Víctor unir sus negocios en un único grupo de compañías. Imagínate, le contaba Víctor a Elena durante el desayuno, tu padre propone crear el holding Guerragu, es decir, Guerrero Aguilera. Yo me encargaría del desarrollo de nuevos productos, el de la producción y ventas. ¿Y qué piensas al respecto? La idea es interesante. Realmente nos sale bien trabajar juntos. En estos años lanzamos 3 proyectos conjuntos y todos resultaron exitosos. Pero, Víctor sonrió, su esposa siempre sentía sus dudas. Pero no quiero que la gente piense que mi éxito está relacionado con haberme casado con la hija de un millonario. Víctor, dijo Elena seriamente, cualquier persona sensata entiende que lograste todo por ti mismo. Tu asociación con papá es una unión de iguales, no un intento de acomodarte en una familia rica. Quizás tengas razón. Por supuesto que tengo razón. Además, piensa en las posibilidades. Uniendo recursos, podrán ayudar a aún más gente. Este argumento fue decisivo. Un mes después se registró oficialmente el grupo de compañías Guerragu, especializado en desarrollo, producción y venta de equipos innovadores de rehabilitación. El día de la firma de los documentos constitutivos, Sebastián le dijo a Víctor, ¿sabes, hijo? Ya se había acostumbrado a llamar yerno hijo. Cuando hace 4 años te arrojé a la cara esos 100 euros, pensé que compraba tu desaparición de nuestra vida. Y resulta que invertí en el futuro socio. La vida está llena de ironía, concordó Víctor. A propósito, sobre esos 100 euros. Tengo una propuesta. ¿Cuál? Víctor sacó del bolsillo el billete conocido, el mismo que una vez le había arrojado a la cara a Sebastián. Lo guardé todos estos años. Quiero hacer de él un símbolo de nuestra asociación. Enmarcarlo y colgarlo en la oficina con la inscripción, la inversión más cara de la historia de la compañía. Sebastián rió. De acuerdo. Pero con una adición, al lado colguemos el primer 1.000.000 de euros ganado por nuestra compañía. Trato hecho. Mientras tanto, en la vida personal de Víctor y Elena también ocurrieron cambios importantes. A principios de otoño, Elena comunicó a su marido la alegre noticia. Víctor, vamos a tener un hijo. Víctor estaba tan feliz que levantó a su esposa en brazos y la hizo girar por la habitación. Cuidado. Rió Elena. No olvides que ahora estoy en estado interesante. Perdón, se turbó él, poniéndola cuidadosamente en el suelo. Es que soñaba con este momento desde hace tanto. Y yo también. ¿Sabes qué pensé cuando me enteré de la noticia? Que nuestro hijo crecerá en una atmósfera de amor y respeto mutuo. Tendrá un abuelo que aprendió a reconocer sus errores, y padres que demostraron que el verdadero amor supera cualquier obstáculo. Sebastián se enteró del embarazo de su hija con alegría genuina. Últimamente pensaba a menudo en que había perdido muchos momentos importantes en la vida de su hija, concentrándose en los negocios. Ahora tenía la oportunidad de ser un buen abuelo. Elena le dijo a su hija, quiero que tengas todo lo necesario. Los mejores médicos, la mejor clínica. Papá, gracias, pero con la atención médica estamos bien, sonrió Elena. Mejor piensa en qué tipo de abuelo quieres ser. ¿Cuál? Uno que juegue con los nietos, les lea cuentos, les enseñe cosas importantes. Y no solo que compre regalos caros. Sebastián reflexionó. Entendió que su hija tenía razón, los bienes materiales no reemplazan la participación viva en la vida del niño.
Me esforzaré, prometió. Unos meses antes del nacimiento del niño ocurrió un evento que mostró cuánto habían cambiado las relaciones en la familia. Víctor trabajaba en un nuevo proyecto, un dispositivo para rehabilitación de niños con parálisis cerebral. Era una tarea técnica compleja que requería conocimientos médicos profundos. Elena, necesito tu ayuda, le dijo a su esposa. Entiendo la parte mecánica, pero no está del todo claro cómo debe interactuar el dispositivo con las peculiaridades de la fisiología infantil. Por supuesto que ayudo. ¿Y qué dice papá? Propuso atraer al proyecto a los mejores rehabilitadores infantiles del país. Está dispuesto a financiar investigaciones por cualquier suma. ¿Sabes, Víctor? A veces me parece que papá trata de compensar esos años cuando estuvo demasiado concentrado en el dinero. Quizás. Pero lo principal es que ahora todos trabajamos para un objetivo: ayudar a la gente. El proyecto del dispositivo de rehabilitación infantil se convirtió en el más ambicioso en la historia de su compañía. Atrajeron a especialistas líderes de todo el mundo. Elena, a pesar del embarazo, consultaba activamente al equipo de desarrolladores. Las primeras pruebas se realizaron en el Centro de Rehabilitación Infantil de Madrid. Los resultados superaron todas las expectativas. Los niños con parálisis cerebral que usaban el dispositivo de Víctor mostraban mejoras significativas de las funciones motoras. «Mamá, mira cómo camino», gritaba Arturo, de 7 años, dando los primeros pasos independientes con ayuda del nuevo dispositivo. Víctor estaba junto a Elena y Sebastián, observando esta escena. Los tres tenían lágrimas en los ojos. Por esto valía la pena pasar por todas las pruebas, dijo silenciosamente Sebastián. Sí, concordó Víctor. Por esto, ese día entendieron que se habían convertido no solo en familia, sino en un equipo de personas con ideas afines, unidos por un objetivo común: hacer el mundo mejor para quienes tuvieron menos suerte. En primavera nacieron Víctor y Elena, tuvieron un hijo. Al pequeño lo llamaron Sebastián en honor al abuelo. Este gesto lo conmovió hasta lo más profundo. Gracias por darle mi nombre, dijo Sebastián, sosteniendo en brazos a su nieto. Me esforzaré por ser digno de este honor. Sabemos que lo serás, sonrió Elena. El nacimiento del nieto cambió definitivamente a Sebastián Guerrero. Comenzó a pasar menos tiempo en la oficina, dedicando más atención a la familia. Por las noches venía donde los jóvenes padres, jugaba con el pequeño, ayudaba a Elena. El negocio mientras tanto seguía creciendo. El grupo de compañías Geragu se había convertido en uno de los principales productores mundiales de equipos de rehabilitación. Los dispositivos de Víctor ayudaban a personas con capacidades limitadas en más de 50 países. Pero el logro más importante se convirtió en el proyecto que lanzaron para el primer cumpleaños del pequeño Sebastián. Víctor creó un programa benéfico en cuyo marco la compañía proporcionaba gratuitamente equipos de rehabilitación a centros infantiles en países en desarrollo. ¿Sabes?, le dijo a Elena, meciendo a su hijo antes de dormir. Una vez tu padre me arrojó a la cara 100 euros, creyendo que con eso terminaba nuestra historia. Y ahora juntos ayudamos a miles de niños en todo el mundo. Y esto es solo el comienzo, respondió Elena. Tenemos muchos proyectos por delante. En el cumpleaños de su nieto, Sebastián el mayor organizó una fiesta familiar en el mismo restaurante donde se había celebrado la boda de Víctor y Elena. Pero esta vez fue una cena familiar tranquila, solo las personas más cercanas. Quiero proponer un brindis, dijo Sebastián, levantando la copa. Hace un año apareció en nuestra familia un pequeño hombre que ya cambió nuestra vida para mejor. Pero no solo él. Miró a Víctor. Una vez el destino me cruzó con una persona a quien al principio no supe ver. Mis prejuicios y orgullo me ocultaron sus verdaderas cualidades. Pero el tiempo puso todo en su lugar. Sebastián calló, reuniendo pensamientos. Víctor, tú no solo salvaste a mi hija del ahogamiento aquel día. Salvaste a toda nuestra familia del vacío espiritual. Nos mostraste que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en la posibilidad de ayudar a otras personas. Sebastián, déjame terminarlo, detuvo su suegro. Hoy, en el cumpleaños de mi nieto, quiero decir lo que debía haber dicho mucho antes. Perdóname por aquel día en la ribera.
Perdóname por la arrogancia, por el intento de comprar tu desaparición de nuestra vida. Resultaste no solo un yerno digno, sino que te convertiste en el hijo que nunca tuve. Víctor se levantó y abrazó a su suegro. Todo está en el pasado, papá. Lo principal es que ahora somos familia. Familia, repitió Sebastián. ¿Sabes? Esta palabra ahora suena para mí de manera nueva. Después de la cena, cuando los invitados se fueron y el pequeño Sebastián se durmió, Víctor y Elena salieron al balcón. ¿En qué piensas, querido?, preguntó Elena, notando la expresión pensativa en el rostro de su marido. En aquel día cuando te ahogabas en el río. Entonces me parecía que como máximo podríamos llegar a ser buenos amigos. Elena se apretó contra él. Y ahora tenemos todo. Amor, familia, un trabajo común que ayuda a la gente. Y tu padre, que de enemigo se convirtió en el mejor amigo. ¿Sabes qué me dijo ayer? Sonrió Elena. ¿Qué? Que está orgulloso de cómo respondiste a su humillación. No con venganza, no con malicia, sino creando algo útil y significativo. Víctor reflexionó. Probablemente en eso está el verdadero sentido del éxito. No en demostrar a alguien que tienes razón, sino en llegar a ser mejor que uno mismo. Y ayudar a otros a ser mejores también. Tu padre definitivamente se volvió mejor. Hoy, viendo cómo juega con su hijo, entendí que es una persona completamente diferente. Las personas pueden cambiar si tienen la motivación correcta. ¿Y cuál fue la suya? El miedo de perder lo más querido, la familia. Y la comprensión de que el dinero no puede reemplazar las verdaderas relaciones humanas. Desde el cuarto infantil llegó un llanto silencioso del pequeño. Elena se levantó, pero Víctor la detuvo. Yo mismo. Entró al cuarto infantil donde en la cuna se movía el pequeño Sebastián. Tomando a su hijo en brazos, Víctor cantaba silenciosamente una canción de cuna que él mismo había compuesto. ¿Sabes, pequeño?, susurraba, meciendo al niño. Tu abuelo una vez se portó muy mal con papá. Pero papá no se vengó, sino que decidió convertirse en tal persona que el abuelo entendiera su error. ¿Y sabes qué? Resultó. Ahora somos todos una familia unida. El pequeño Sebastián se calmó y comenzó a dormirse. Cuando crezcas, continuó Víctor, recuerda, la mayor victoria no es la victoria sobre los enemigos, sino la victoria sobre las propias debilidades. Y la capacidad de perdonar a quienes fueron injustos contigo. Puso a su hijo en la cuna y regresó donde su esposa. ¿Qué canción era esa?, preguntó Elena. Sobre la vida. Sobre lo que es la verdadera fuerza. Que se acostumbre desde la infancia. ¿Y qué es eso? La capacidad de convertir enemigos en amigos, y las humillaciones en motivación para crecer. Al día siguiente en la oficina del grupo de compañías Geragu se realizó una reunión importante. Víctor presentaba un nuevo proyecto, desarrollo de equipos de rehabilitación accesibles para países del tercer mundo. El objetivo del proyecto, explicaba a los reunidos, es hacer nuestras tecnologías accesibles para quienes no pueden permitirse tratamiento caro. Crearemos versiones simplificadas pero eficaces de nuestros dispositivos. ¿Y cómo se reflejará esto en las ganancias?, preguntó uno de los gerentes. Sebastián se levantó. ¿Saben qué entendí en los últimos años? La verdadera ganancia no es solo dinero. Es la cantidad de personas a quienes pudimos ayudar. Si nuestros dispositivos ayudan a miles de niños en África o Asia a dar los primeros pasos, será la mejor rentabilidad de las inversiones. Después de la reunión, Víctor se quedó a solas con su suegro. Gracias por el apoyo del proyecto, dijo. Debo agradecerte a ti, hijo. Me enseñaste a ver el sentido del trabajo no en la acumulación de riqueza, sino en la creación de valor para las personas. La lección había sido aprendida hacía tiempo por Sebastián Guerrero y la vida continuaba. Y 20 años después de aquellos eventos en la Ribera de Madrid, el grupo de compañías Geragu se había convertido en una corporación transnacional cuyos inventos ayudaron a millones de personas con capacidades limitadas. Víctor recibió múltiples premios internacionales, pero aún recordaba aquel día cuando todo comenzó. Sebastián Guerrero se convirtió en un abuelo amoroso de 4 nietos y uno de los mecenas más respetados del país.
A menudo contaba a colegas la historia de cómo casi pierde a su hija por su propio orgullo, y cada vez añadía, las lecciones más caras de la vida a veces cuestan solo 100 euros. Y aquel billete aún cuelga en la oficina principal de la compañía, recordando a los empleados que el verdadero valor de una persona no se mide con dinero.